¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos. Bueno gente, ahora sí salió la 4.90, ya anteriormente estaba dando errores, pero ya salió la versión buena, la que no da errores, y se las traigo para ustedes aquí en el canal. Así que en este vídeo les voy a explicar cómo instalar la actualización 4.90 del GEN para PlayStation 3, todas las versiones, ya sea la Slim, la Fat, todas, ¿vale? Para todas las PlayStation 3 del momento. Estén muy atentos paso por paso, no se salten el vídeo, tengan paciencia, si no tienen tiempo pues déjenlo para otro día o para cuando tengan tiempo, porque es muy importante seguir todos los pasos, ya que podría dar errores y después vienen los problemas. Ya les digo, la instalé y me salió a la primera y lo grabé todo. Así que lo dicho, vamos a comenzar con el tutorial, pero antes te invito a que te suscribas a esta comunidad de Damian190, ya que me estarías apoyando a seguir creciendo la comunidad también, por supuesto, y que apoyes el vídeo para que me anime a seguir subiendo. Dicho esto, comenzamos. Y bueno gente, sí o sí es obligado instalar la versión híbrida primero que todo. No he podido dejarla en la descripción ya que YouTube está duro con los links, pero abajo en la descripción te dejo el link del Discord donde estarán los archivos. Una vez se unan van a ir a la parte de aquí, si quieren pueden darle para que le den el rol de PlayStation, pero no es necesario, y después se van a la categoría de PlayStation 3 y se van a donde pone PlayStation 3 Gen Link. Una vez aquí vamos a tener en lo último de abajo, vamos a tener la versión 4.90 que nos llevará al Google Drive. En el Google Drive pues muy fácil, no olviden de lo que pone aquí que no se ha podido visualizar, le dan a descargar y aquí le van a descargar de todos modos. Le damos y se descargará el archivo, así de fácil, no tiene acortadores ni tiene nada. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo y bueno, esa sería la forma de descargar. Y bueno, una vez que tengamos los archivos en nuestras manos, será un archivo en WinRAR. Lo que vamos a hacer es descomprimirlo y para ello vamos a dar botón derecho y darle a esta opción de aquí. Y se nos quedará con esta carpeta y los archivos así como veis, con la carpeta de PS3 y la actualización dentro, la híbrida. Y estos son los archivos que hay que copiar en el USB, así que abrimos nuestro USB vacío. Si no lo tienen formateado, pues lo formatean en formato FAT32, damos a formatear. Y así tal cual está, FAT32, le damos a iniciar y ya quedaría el USB preparado en formato FAT32. Y lo siguiente pues copiar los archivos. Vamos a seleccionarlos todos y los vamos a copiar así de la misma forma que estoy haciendo yo, a la raíz. Esperamos a que copien los archivos. Esto tarda un ratito en copiar, son unos 500 megas creo que son. Y bueno, lo dicho, ya de que termine pues ya tendríamos todos los archivitos aquí. Cerramos el USB y vamos a conectar el USB a la PlayStation 3. Así que lo conectamos, encendemos la Play y vamos a seguir el tutorial desde la PlayStation. Aquí estamos. Bueno gente, yo vengo de la 4.89 del gen ruso. Como veis está ahí el gen ruso de cuando estaba. Si lo vas a hacer de cero no pasa nada, te va a servir también este tutorial. Los que tenían el gen ruso pues al encender la consola seguramente que ya les empezó a actualizar sola y todo eso. Bueno, no pasa nada, a mí también me pasó, no pasa nada. Vamos a instalar el 4.90 sin problema. Si ustedes ya tenían tiendas instaladas no se preocupen que después les van a aparecer al final del tutorial, y la Video Store sí que vamos a tener que instalarla otra vez, pero bueno, ya lo vamos viendo todo eso hasta el final del tutorial. Vamos a actualizar, vamos a actualización del sistema, actualizar mediante un soporte de almacenamiento. Aquí puede que te aparezca y si no te aparece vas a tener que hacerlo mediante el recovery. Se van a mi vídeo de la 4.89 que tuve que obligado a hacerlo desde recovery y ahí está el tutorial para que vean cómo se hace desde recovery. Pero lo más normal es que te aparezca ya directamente como me apareció a mí. Entonces lo dicho, vamos a darle ahí.
vamos a ir todo a la derecha y vamos a aceptar el acuerdo de usuario. Le damos a aceptar y aquí vamos a poner apagar el sistema automáticamente tras actualizar. Lo seleccionamos y le damos a iniciar a la X y comenzará a preparar la actualización. Se va a apagar sola porque ya le dijimos que se reinicie sola, así que se reinicia y una vez que reinicie comenzará la actualización. Ahí lo tenemos, comprobando datos de actualización. Por favor, espere. Vamos a esperar a que se acabe. Cuando se acabe, pues se encenderá automáticamente la Play. Y ahí comienza a instalar todo el sistema, la versión híbrida. Vamos a esperar, voy a adelantar el vídeo para que no se haga más largo. Así que lo dicho, adelantamos. Cuando acabe, pues se encenderá otra vez la Play automático, como dijimos. Y ahí la tenemos. Bueno, vamos a ver el siguiente paso. Muy importante que esté conectada a internet. Yo la tengo conectada ya. Y bueno, vamos a entrar al navegador de internet. Una vez dentro del navegador, vamos a darle al triángulo y vamos a ir a archivos. Y vamos a darle a entrada de dirección. Yo tengo aquí una que tenía antigua. Y lo que vamos a hacer pues es escribir la nueva dirección. Muy importante que la escribas bien, si no te va a dar error porque no existe, lógicamente. Entonces vamos a poner http://pc3.exploit.me y le vamos a dar a Start, a empezar. Bueno, ahí la tenemos. Ahora nos vamos a ir a la parte de arriba, a la segunda pestañita, y le vamos a dar en PS3 Auto Installer, la primera de todas. Le pulsamos aquí y ahora sí, solito se va a poner a descargar sin hacer nada. Descarga completa, le damos al redondel atrás. Y ahora el siguiente paso, vamos a darle otra vez al triángulo y la vamos a agregar a inicio. Por si nos da error, pues nos vuelve, al abrir el navegador, nos vuelve otra vez a la página. Así que vamos a ir a página de inicio. Bueno, primero darle a confirme de cierre de navegador, lo ponemos en no. Y ahora sí, vamos a ir a página de inicio y vamos a agregar esta página de inicio. Si ya te aparece, le das a usar actual y a OK. Si no te aparece, como a mí, que me aparece la que tenía agregada de inicio anterior, pues la vamos a tener que escribir otra vez. Así que la escribimos y la que hay que poner aquí es ya la del instalador, no la de exploit.me, sino exploit.me barra. Bueno, yo se las dejo aquí, le doy al zoom para que la copien igual, porque si fallan en alguna letra, pues da error, no inicia. Si se fijan, installer, me faltaba una N, pues eso era un grave error a la hora de iniciar. Así que lo dicho, escribimos la dirección bien escrita, tal cual, con paciencia, http://pc3 exploit.me /gen /installer /auto /index.html. Una vez escrita correctamente, vamos abajo y le damos a aceptar, o directamente le damos a Start una o dos veces. Y ahora seleccionamos usar actual y vamos abajo y le damos a OK. Y bueno, gente, esto es por si nos da error, pues ya tenemos la página agregada a inicio. Y al volver a iniciar el navegador, pues nos aparecerá ya directamente esta página. Siguiente paso, vamos a darle a autoinstall gen, pero primero vamos a salir para atrás. Salimos para atrás y volvemos a entrar porque ya la tenemos agregada a inicio. Así que volvemos a entrar al navegador de internet. Y efectivamente se nos abre. Una vez que entremos, debería de automáticamente salirnos esta pantalla. Le damos a sobreescribir y guardar. Le damos a la X. Y en un momentito se nos descargará. Como vieron, no tarda nada. Descarga completada. Le damos al círculo y ahora sí le damos autoinstall gen. Le pulsamos ahí encima a la X. Y nos comenzará ya el proceso de instalación. Fácil y sencillo, no hay ningún problema. Y una vez que termine este proceso, pues se nos irá para atrás y comenzará ya la descarga para la instalación. Esto tarda un poquito más que el anterior, un minutito aproximadamente. Vamos a adelantar un poco el vídeo. Ahí la tenemos al 100%. Nada, descarga completada. Vamos para atrás.
Por favor espere. Se nos pondrá esto también automáticamente a instalar. No he tocado nada. Lo del para iniciar sesión el gen. Bueno, 97, 98, 99 y completo también. Le damos a la B, al círculo, perdón, a la B no, al círculo, atrás y se reinicia la consola solita. Como veis, la pantalla en negro se está reiniciando. Voy a adelantar el vídeo. Ahí la tenemos ya reiniciada. Nos saldrá el mensaje del inicio. Todo correcto, por ahora nada raro. Ahí ya se nos abrió, ya encendió. Bueno gente, ya tenemos el gen instalado. Vamos a iniciarlo. Como ya saben, si están en otras versiones y ya conocen lo del gen, siempre que encendemos la consola hay que activarlo para que nos deje pues instalar los archivos PKG y todo. Entonces, lo dicho, le damos a iniciar el gen correctamente. Welcome to PS3 gen, tal. Vale. Ya lo tenemos, ahora ya nos aparece la carpetita abajo de administrar archivos PKG, así que vamos a instalar los demás. No hemos sacado el USB, el USB no lo saquen hasta el final. Y en el USB vamos a tener esos archivos PKG con las tiendas y todo lo que hace falta. Bueno, vamos a directorio estándar como siempre y vamos a empezar a instalar las cositas. Lo primero que vamos a instalar va a ser el Multiman. Vamos a ir por orden, instalamos el Multiman. Si te aparece lo mismo que a mí, es que ya la tienes instalada en la última versión, así que le das que no. Si no, pues ya se te empezará a instalar. Así que seguimos a la siguiente, que va a ser el Webman. Aquí lo mismo, si te aparece que ya tienes la última versión, pues no hace falta que lo hagas. Si no, pues le vamos a dar. Yo, como veis, le doy y se me empezó a instalar. Quiere decir que es una nueva versión. Así que esperamos a que acabe de instalar. Una vez que la tengamos, pues salimos para atrás al círculo. Y ahora vamos a acabar de instalarla. Tenemos que ir para atrás y bajamos donde pone instalador de Webman Mod y pone L1. Así que le vamos a dar a la X y seguidamente vamos a mantener el L1 hasta que acabe de instalar, ¿vale? Vamos a dejar mantenido el L1. Le di a la X, ahora tengo mantenido el L1, lo dejo pulsado hasta que termine de instalar, de reiniciar, de todo. Sigo mantenido, instalando Webman Mod Full. Y bueno, ya aquí podemos soltar el L1 y ya quedaría a full, la versión completa. Sería la forma de instalarlo. Como veis, se reinicia, vuelve a salir el mensaje, todo correcto, ¿vale? Vamos por buen camino. Ya saben que siempre que se reinicia la consola hay que volver a activar el gen, si no, no va a aparecer lo de archivos PKG. Lo dicho, iniciamos el gen, esperamos a que inicie. Como veis, ahí no inició porque no puso nada de welcome ni nada, no puso nada, así que vamos a volver otra vez a iniciarlo. Me vuelvo a poner encima de Enable Gen y le vuelvo a pulsar hasta que aparezca Welcome Gen. Iniciando el gen. Ahora sí, Welcome to PS3 Gen. Ahora sí inició y como veis, ahora sí aparece la carpeta de administrar archivos PKG. Pues bueno, vamos a seguir instalando los archivos y como veis no aparecen las tiendas y es que nos hace falta hacer algunos pasos más muy importantes. Entonces ahora volvemos otra vez a administrar archivos PKG, instalar y vamos a ir a directorio estándar y seguimos. Vamos a instalar la Video Store. Da igual que ya la tengas instalada anteriormente, hay que volverla a instalar y volverle a instalar el feed. Sigue los pasos así en el orden que está y te funcionará. Paciencia es la ciencia. Así que lo dicho, instalando la Video Store. Esta tarda un poquito más porque son, como veis, 319 megas. Adelanto el vídeo adelantado y bueno, se ha completado la instalación. Le damos para atrás. Ahora, siguiente paso, vamos a ir a abrir el Multiman. Vamos a abrir Multiman porque el siguiente paso va a ser a través del Multiman. Muy importante los pasos, seguir los pasos en orden para que funcione y para que todo salga correcto, igual que me salió a mí.
El multiman pues tarda un poquito en abrir. Esperamos ese ratito que tarda y bueno, ya está iniciando. Una vez que inicie, pues puede ser que le salga el menú así como a mí, o ya te salga directamente el menú que es en el que tenemos que ir. Si te sale así como a mí, pues bueno, vamos a tener que cerrar esta pantallita de aquí, este menú. Lo cerramos ahí a la cruz y vamos a darle donde pone Games. Le damos doble X y ya tenemos el menú. Si ustedes ya le aparecieron el menú así directamente, pues genial. Si no, pues ya saben cómo se abre si están desde el otro menú, desde el escritorio. Bueno, vamos a Setting y vamos a ir a lo último de abajo donde pone Write Access to Depth Flash. Pues ahí vamos a pulsarle. Y como veis pone que está disable, desactivado. Lo vamos a poner en enable, en activado. Simplemente era para esto, muy importante que esto esté encendido. Para salir de aquí ahora mantenemos el círculo y le damos que sí a quitar XMB Screen. Y ya se nos cerrará el multiman y saldrá otra vez el menú. Una vez que ya estemos en el menú, pues vamos a ir otra vez a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG. Otra vez a directorio estándar y vamos al siguiente, que va a ser el Multifig 4.90. Una vez que instalemos esto ya pues no tendríamos que instalar nada más si teníamos la 4.89 anteriormente, ya que las licencias y todo eso se va a guardar y las tiendas. Este feed se instala súper rápido y sin problemas. Siguiente paso, vamos a ir a esta opción de aquí de Hybrid y le vamos a dar en la primera a Restart PS3. Le damos ahí, le damos a Quick Start y se nos reiniciará. Una vez que reinicie ya lo tenemos todo hecho correctamente, sin errores. Ahí lo tenemos iniciando. Lo que vamos a hacer es lo de siempre, activar el gem. Y si ya vienen de la 489 que tenían tiendas, pues ya le aparecerá las tiendas anteriores. Que no tenían tienda, pues le aparecerá la de Videogame, que es la que acabamos de instalar. Y si no vienen de la anterior, perdón, si no vienen de la versión anterior, pues tendrán que instalar las licencias, que también están ahí. Encienden el gem y van a instalar archivos PKG como antes y le dan a instalar licencias. Las licencias sí que tardan un buen rato, igual se te pega ahí una hora instalando. Los que ya vienen de la 489, como dije antes, pues no les hace falta instalar las licencias, ya las tienen, ya no se borran ni las licencias ni las tiendas. Y más nada, gente, esto es todo. Encendemos el gen y listo, a disfrutar. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad. Sé que es un poquito largo el vídeo, pero los que se quedaron al vídeo, que no dieron para adelante, lo pausaron para ir haciendo los pasos, pues seguramente que no hayan tenido problemas. Yo espero que les haya servido así como a mí, que les haya salido todo a la primera, ya que sería genial. De todas maneras, en el Discord pues pueden preguntar sus dudas y además que van a entrar ahí para poder descargar los archivos que van a estar, como dije en el principio del vídeo, en la sesión de PlayStation 3 Gem. Y estos pasos que están viendo en pantalla es para los nuevos, me olvidé de decirlo, ya me estaba despidiendo. Hagan los pasos estos de activar el sistema si es por primera vez que están instalando el Gem. Y nada amigos, ahora sí que me despido. Ya sabes que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, a que apoyes el vídeo por supuesto. Y más nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!